Muy bien, pues vamos a empezar, iglesia. Y ahí, si tienes en qué apuntar, el título del tema es De Egipto a la Tierra Prometida. Si recordarán, el domingo anterior, el pastor habló acerca del tiempo en el desierto. Y es un poco de la continuidad de ese tema, de Egipto a la Tierra Prometida. Si tienes ahí tu Biblia, ahora sí que vamos a hacer esgrima, porque van a ser muchos versículos, pero va a valer la pena, porque estos versículos pues son palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Acompáñame al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 12. Génesis 12 y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Okay? Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham va a ser aquí un personaje importante. Abraham. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si te gusta subrayar, yo te sugeriría subraya la parte de a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok. Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham en ese entonces vivía en una tierra, en una ciudad llamada Harán, y él escucha a la voz de Dios, que lo invita a que se vaya de su tierra, que se vaya de su parentela, que deje la casa de su padre, a la tierra que Dios le mostrará. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Abraham tomó a su esposa, tomó a su sobrino Lot y se fue. ¿A dónde se fue? Encaminó por fe una búsqueda. Estuvo buscando la tierra que Dios le prometió. Si me acompañas al libro de Hebreos, en Hebreos 11 hay una referencia a esto, a Abraham, a su fe. Hebreos 11, versículo 8, vamos a leer del 8 al 10, nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué curioso, ¿no? Salió sin saber a dónde iba, pero salió a buscar ese lugar que quería recibir como herencia. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham nos dice aquí que él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él habitó como un extranjero, como en tierra ajena, porque él estaba esperando una ciudad diseñada, dice aquí, construida por el arquitecto y constructor que es Dios. Porque finalmente esa fue la promesa. La tierra prometida es la tierra que Dios mostrará. Dice aquí en Hebreos que Abraham moró en tiendas. ¿Por qué? Porque no construyó. No construyó casas en la tierra, porque él esperaba una tierra mejor. Entonces habitó en casas, en moradas. Y habitó, dice aquí que habitó con dos personas, con Isaac, su hijo, y con Jacob, su nieto, ¿verdad? Cosa curiosa, a los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, a sus descendientes se les conoce en la Biblia como el pueblo de Israel. Pero este pueblo, debido a un tiempo de escasez, de hambruna, tuvieron que quedarse en un país diferente a la tierra prometida. Di conmigo, diferente. Se tuvieron que quedar en un país diferente a la tierra prometida. Cuando Jacob era viejo, se mudó a Egipto con sus hijos y con sus nueras. Y ahí en Egipto su descendencia continuó, generación tras generación, pero en Egipto, no en la tierra prometida.
Y resulta que un día en Egipto se levanta un faraón. Y este faraón decide esclavizar al pueblo de Israel, a los hebreos, y los esclaviza. Y entonces el pueblo de Israel se queda atrapado en Egipto, esclavizado. Tiempo después, Dios llama o Dios levanta a un libertador. Ese libertador se llamaba Moisés. Y mira, si me acompañas a Éxodo 3. Éxodo 3. Del versículo 6 al 8. Aquí Dios se encuentra con Moisés. Estamos hablando de ya muchas generaciones después, de Abraham, de Isaac, de Jacob, muchas generaciones después. El pueblo de Israel está en Egipto, cautivo. Y Dios levanta a este Moisés y le dice, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Los afligían? Claro, porque estaban siendo esclavizados. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Dios recuerda, trae de nuevo la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y le dice a Moisés, vas a ir a liberar a mi pueblo. Y lo vas a liberar a través de mis maravillas, a través de mi poder, de mis proezas. Y vamos a ver cómo Dios libera al pueblo de Israel con poder y se lo lleva al desierto para encaminarlos, di conmigo, encaminarlos, para encaminarlos a la tierra que les había prometido a sus antepasados, a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en el inter de Egipto a la tierra prometida, en ese inter, Dios llama a Moisés para que suba al monte para darle leyes, para darle mandamientos. Mandamientos que van a regir la nueva vida de los israelitas. Y conmigo, nueva vida. Porque ya no son más esclavos. Ya no son esclavos de Faraón, ahora son un pueblo escogido. ¿Cierto? Pueblo escogido por Dios para habitar en la tierra prometida. Así que Moisés sube al monte y se lleva a un joven de los que estaban con él, de los que lo seguían, que se llamaba Josué. Y suben Moisés y Josué al monte, y el pueblo de Israel, todo el resto del pueblo se queda abajo del monte. Y entonces ocurre, una desgracia. Ocurre algo muy impactante. Mira, ahí mismo en el libro de Éxodo, pero vámonos al capítulo 32. En el capítulo 32 nos dice desde el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque sabemos, Moisés se subió con Josué, y se desesperaron, ¿no? Viendo que tardaba, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, que había sido ungido como sacerdote. Entonces se acercan al sacerdote, se acercan a Aarón, el pueblo de Israel, y le dicen, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Quién sabe, a lo mejor ya se fue, ya nos dejó, ya nos abandonó. Y en el versículo 2 dice que Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, ¿no? Las alhajas. Apartad los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses.
¡Qué fuerte! Se quitan sus aretes, sus joyas, sus alhajas, las funden y con el oro fundido hacen una imagen de un becerro. Y entonces le dicen al pueblo de Israel, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué fuerte! Y viendo esto, Aarón, fíjese lo que dice Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ajá, sí, cómo no. ¿Cómo que va a ser fiesta para Jehová si te acabas de hacer un ídolo de oro y lo vas a adorar y dices, este ídolo fue el que me sacó de la tierra de Egipto? Como que es algo contradictorio, ¿no? Muy bien, y en el versículo 6 nos dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí. Estos acontecimientos ocurrieron hace mucho tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, sí. Pero lo que ocurrió con el pueblo de Israel en ese entonces es muy parecido a lo que ocurre el día de hoy con la iglesia, con el pueblo de Cristo. Egipto representa al mundo, de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos liberó. Eso representa Egipto. Quien gobierna Egipto es el faraón. Y el faraón representa al diablo. Al diablo, ¿por qué? Porque el diablo es el príncipe de este mundo. Y así como los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel, el pecado nos esclaviza a ti y a mí. El pecado nos esclaviza, ¿por qué? Porque tenemos un corazón que es engañoso, un corazón del cual proviene todo lo que contamina, del que provienen cosas malas. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos esclaviza nuestra carne. Pero así como Dios mandó a Moisés en aquel entonces para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así Dios mandó también a Jesús. Mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habitó entre nosotros, el Verbo inmolado, y Juan, el Evangelio de Juan 1, en el versículo 11, pues nos dice, ¿no? En el versículo 12, nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron, no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? En el versículo 13 nos dice, los cuales, o sea, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Entonces, hay cierta similitud. Ahora, yo no estoy diciendo que la Biblia en esta parte es metafórica, no. Lo que pasó con el pueblo de Israel sí pasó, literalmente pasó, eso fue lo que ocurrió. Pero esas enseñanzas, el conocer esa historia, nos permite a nosotros hacer una comparación con lo que hoy vivimos como pueblo de Dios. Porque Jesús vino, Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna, para librarnos de la muerte que provocó el pecado. ¿Me acompañas a Romanos 6:17? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que le da gracias a Dios porque aunque nosotros éramos esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando del Evangelio de Cristo. Dice que fuisteis entregados y libertados del pecado. Cristo nos liberó del pecado. Amén. Dice que como fuimos libertados del pecado, dice el versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, no sé,
todos tenemos una historia, un testimonio distinto de dónde Dios nos sacó. Pero cuando antes éramos esclavos del pecado, había ciertas cosas acerca de la justicia de la que nosotros, pues a mí qué, o sea, no me importa. Que voy a chismear, que estoy chismeando y sí, pero es que chismear, híjole, es que estás afectando a la otra persona de la que estás chismeando, pues a mí qué. Soy libre de eso, soy libre de esa parte de la justicia. ¿Por qué? Porque no me importa. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí dice que fuimos libertados del pecado, vinimos ahora a ser siervos de la justicia, y así como nuestros miembros antes servían para inmundicia y para la iniquidad, ahora nuestros miembros tienen que servir para santificación, presentando nuestros miembros para servir en justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, el versículo que sigue, ¿qué fruto teníais? Y esa es una buena pregunta. Bueno, aquí tomando un poquito de regreso lo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó a caminar por el desierto hacia la tierra prometida, empezó a quejarse mucho. ¿Por qué? Porque comían maná que Dios les daba, pero ellos querían carne de Egipto, querían el cerdo, querían el vino. Y se empezaron a quejar y a quejar. Y entonces uno pensaría, pero ¿cómo se les ocurre pensar en eso? Sí comían carne, sí comían vino, pero eran esclavos. Pues a veces así nos pasa a nosotros. Y a veces hay que preguntarnos cuando nos quejamos, ¿no? Es que antes sí podía ir a los bares, antes sí me podía poner mis buenas guarapetas y ahora ya no. Sí, pero dice el apóstol Pablo en el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías? ¿Qué fruto tenías de todo eso? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de esas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados, otra vez, nos liberó Dios del pecado. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, muchas R's, la santificación y como fin, la vida eterna. Qué curioso, porque entonces antes en las obras del pecado, la paga del pecado es muerte. En las obras del pecado el fruto era la muerte. Pero estando en Cristo, siendo siervos de Dios, ahora los frutos son la santificación. Y el fin, nuestro destino es la vida eterna. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora bien, si Egipto representa al mundo donde somos esclavizados por una naturaleza pecaminosa, y Jesús, nuestro libertador, quien nos permite nacer a una nueva naturaleza que no es de sangre ni carne, sino de Dios, entonces, ¿cuál sería nuestra tierra prometida? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Si recordamos lo que Dios le dijo a Abraham, Dios dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Y si recordamos lo que leímos en Hebreos, Abraham habitó como extranjero, esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así lo dice Hebreos 11. Y es interesante porque Hebreos 11, si tú te vas desde el versículo 1 de ese capítulo empieza el apóstol Pablo a decirle a los hebreos qué es la fe. Empieza a definirles qué es la fe. Y les dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y entonces empieza a dar un listado. Si tú sigues leyendo en el versículo 3, en el versículo 4, vas a ver que el apóstol Pablo hace una lista y dice, por fe, Abel presentó mejor sacrificio que Caín. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por fe,
Noé construyó el arca donde él y su familia se salvasen. Por fe, Abraham obedeció. Por fe, la esposa de Abraham, Sara, fue revestida de fuerzas para dar a luz, aún siendo de una edad avanzada. Por fe esto, por fe aquello. Y entonces empieza a darte un listado de personas. ¿Qué fue lo que hicieron movidos por la fe? Y en el versículo 13 te dice algo bien interesante. Te dice, conforme a la fe murieron todos estos, todos los del listado. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué había sido prometido? Vaya, la tierra prometida. Entonces dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso está increíble, es que escapa como de, no sé cómo explicarlo, cómo verbalizarlo, es que estas personas por la fe obraron, creyeron, vivieron, pero no pudieron ver la tierra prometida. La vieron de lejos, la saludaron, creyendo que ellos eran peregrinos, que eran extranjeros en la tierra donde pisaban. Y dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, la están buscando. Versículo siguiente, pues si hubiesen estado pensando en aquella patria, en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Si Abraham se hubiese movido por fe buscando una patria como la de Harán, como de donde él salió, y al ver todo lo que se puso complicado y que las cosas no estaban tan sencillas, pues pudo haber regresado al pueblo donde él pertenecía, ¿no? Al pueblo donde Dios lo sacó, a Harán. Pero no fue así. ¿Por qué no regresaron? El versículo 16 nos lo dice. Porque anhelaban una mejor patria. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjate, Dios les ha preparado una ciudad. Qué increíble. Y dices, bueno, pero a ver, como que estamos hilando aquí las cosas. Es la tierra prometida que no era el territorio de los fereceos, de los cananeos, de los jebuseos y de todos los feos. Pues no. Esa era la tierra que le prometió Dios al pueblo de Israel en ese momento histórico, en esa etapa, en ese contexto. Pero fíjate que el pueblo de Israel hoy en día, después del pacto, el pueblo de Dios no solamente son los israelitas, sino todos los que le recibieron, dice Juan, lo que leímos en el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, a ver, estamos hablando de una tierra construida por Dios, estamos hablando de una ciudad celestial, estamos hablando de una nueva patria. A ver, ¿no habrá algo más específico en la Biblia? ¿No habrá algo que nos pueda sacar de dudas de cómo es esto, a qué se está refiriendo? Fíjate que al profeta Isaías, vámonos al libro de Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 65, Isaías profetiza acerca de esta tierra prometida. Y es en el capítulo 65, versículo 17. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Bueno, está profetizando. Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová. ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo Dios a Abraham en el versículo 2? Esta es la promesa, parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Esta parte es bien interesante porque no dice tendrás bendición. No, serás, el ser. Tú serás bendición. ¿Y qué es lo que dice acá? Vemos cómo Abraham pues tuvo a Isaac, tuvo a su nieto Jacob, los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel. Ahora ya no solamente es el pueblo de Israel, sino que gracias a Cristo, gracias a su crucifixión y a su resurrección, a su sangre, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces también somos descendientes de la promesa, somos descendientes de la promesa de Abraham. Y la promesa decía a Abraham que tú serás bendición. Y en el versículo 23 de Isaías 65-23 nos dice que sus hijos no trabajarán ni darán a luz para maldición, porque son linaje. Linaje tiene que ver con la descendencia. Linaje, son linaje de los benditos de Jehová. Linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces, los hijos de la promesa, por así decirlo, Isaac fue el hijo de la promesa, pero nosotros que alcanzamos esa promesa gracias a Jesús, somos linaje de los benditos de Jehová. Amén. Entonces, esta tierra, estos nuevos cielos, esta nueva tierra es para nosotros. Dice el versículo 24, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esta es nuestra tierra prometida. Cielos nuevos, tierra nueva. Ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Pero si aún todavía te quedan dudas de que esta sea nuestra tierra prometida, acompáñame a Filipenses. Filipenses 3, a partir del versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra patria. Se fueron a buscar una patria mejor, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque sí saben que Jesús va a regresar. Jesús va a volver. Maranata, nuestro Señor regresa. Y es nuestro Señor y regresa y nuestra ciudadanía está con Él en los cielos. Dice el versículo 21, el cual, Jesús, estamos hablando de Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya no somos esclavos del pecado. Con Cristo somos reconciliados con el Padre, somos nación escogida, tenemos un nuevo nacimiento, salimos del mundo, salimos de Egipto. Y hay que aprender y poner en práctica las leyes, los mandamientos que Dios ha dispuesto para regir esta nueva vida. Como con el pueblo de Israel. Los saca de Egipto, los lleva al desierto, le dice a Moisés, sube al monte porque te voy a dar mandamientos, te voy a dar leyes, porque ya no son esclavos y ahora se tienen que comportar como libres, nación escogida de Dios. Hay una diferencia entre esclavos egipcios e hijos de Dios. Hay una diferencia enorme en cultura, en personalidad, en características, en maneras de ver la vida. Hay una diferencia. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos una nueva vida y Dios ha dispuesto normas, ha dispuesto mandamientos, ha dispuesto leyes. Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplir. Pero ya no es por medio de la ley, es por medio de la gracia. Pero la ley se tiene que cumplir. Bien, para no irnos por las ramas, vamos a Colosenses. Colosenses 1, versículo 21.
y 22 nos dice, y a vosotros también, nos está hablando a nosotros, a los gentiles, a los que no somos israelitas, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Antes eras extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, a nosotros que antes éramos extraños y éramos enemigos, ahora nos ha reconciliado. Versículo 22, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, en el cuerpo de carne de Jesús, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nosotros no podemos llegar con un cuerpo corrupto, con mentalidad corrupta, corrompida por la naturaleza pecaminosa. No podemos llegar en esas condiciones al cielo, no podemos llegar en esas condiciones a la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque ahí está Dios y Dios es santo. Y en su santidad no habita pecado, no habita mancha, arruga. Entonces sabemos que ya salimos de Egipto, ahora tenemos que aprender a poner en práctica los mandamientos que Dios nos ha dado. La cosa es que al igual que el pueblo de Israel, en el entre Egipto y la tierra prometida, nosotros solemos hacer lo mismo que el pueblo de Israel, porque no nos gusta esperar, ¿cierto? No nos gusta dedicarle tiempo a conocer las leyes y los mandamientos de Dios. No nos gusta, nos desesperamos y nos quejamos en el entre Egipto y la tierra prometida. Y vaya, en ese desespero, luego se nos olvida, ¿no? ¿Quién decide a dónde hay que ir? ¿Quién decide cuál es la tierra prometida? Es Dios, ¿cierto? ¿Quién nos llama a salirnos de nuestra tierra, salirnos de nuestra parentela para seguir caminando a un destino que Él proveerá? Dios. Dios es el que nos llama. ¿Quién es el que manda al libertador para hacer lo que nosotros no podíamos? Dios. Dios es el que lo hace. Pero ¿sabes qué es lo que queremos hacer nosotros hoy en día? Nosotros queremos ser quienes definan cuál es mi tierra prometida. Y lo volvemos algo muy subjetivo. No es que para mí mi tierra prometida es esto. Y para el otro puede ser algo diferente. No, y es que fíjate que para mí el tener riquezas y el tener estatus, esa es mi tierra prometida, pero esa es mía. La tuya puede ser diferente. Y queremos nosotros decidir cuál es la tierra prometida. También nosotros luego queremos decidir el rumbo, ¿no? Queremos escoger el camino que va, en la dirección en la que vamos a llevar nuestra vida. Y como el pueblo de Israel, terminamos haciendo nuestros propios becerros de oro. Y todavía lo queremos justificar. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? ¿Se acuerdan? Vamos a regresarnos tantito a Éxodo 32. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Ya una vez que toman las alhajas, toman los zarcillos de oro, hacen el becerro, y todavía Aarón, para justificarse, ¿qué dice en el versículo 5? Así es, mañana llega y pregona, mañana vamos a hacer una fiesta para Jehová. Y fíjate que decimos, qué ilógico, qué incongruente, pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos a nuestro becerrito de oro, tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, cosas que para mí son valiosas porque son mis zarcillos de oro. Zarcillos que vienen de Egipto. Esos zarcillos no me los dio Dios, no los hizo con el maná, no, yo me los traje de Egipto. Esos zarcillos de oro me los traje de Egipto, son cosas valiosas para mí y con ellas hago un ídolo, hago un becerro de oro y todavía digo, tráiganselo porque me sacó de Egipto, pero vamos a celebrar a Jehová y vamos a adorarlo. Y muchas veces hacemos eso. ¿Por qué? Porque queremos que Dios sea un ser que atiende mis necesidades, que bendice mi bolsillo, que resuelve mis conflictos. ¿Y yo? Pues yo determino cuál es para mí mi tierra prometida.
Yo decido qué es lo valioso para mí, yo trazo el rumbo el rumbo que me conviene o que yo creo que me conviene. Yo defino por qué caminos voy a ir, por qué caminos voy a caminar para llegar a mi tierra prometida. Y es entonces cuando ya tengo mi ruta definida, cuando ya sé qué es lo que voy a hacer, cuando ya tengo mi becerro de oro, lo valioso para mí ya lo tengo, hasta entonces cuando digo, Jehová es mi fortaleza y Dios está conmigo, y ¿quién contra mí si Dios está conmigo, no? Y pretendo, como Aarón, tomar a Dios como una herramienta, como un amuleto de que voy a hacer lo que yo quiero, pero si las cosas se ponen feas, Dios ayúdame, ¿no? Échame la mano. Y si no me ayuda, ay, pero ¿por qué? Me enojo con Dios y esto no es justo. Y es que las cosas pues son diferentes. La Biblia nos marca un orden diferente. En Salmos 25, 4. David está orando, está cantando un salmo a Dios, y en este salmo le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Ojo, no le dijo, uy, Dios, Jehová, fíjate que por aquí es mi camino, vente conmigo. No, dijo, muéstrame, ¿cuáles son tus caminos? Enséñame tus sendas. Versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y es bien interesante y a mí me causa mucha alegría ver cómo la palabra de Dios es bien clara, porque a veces podemos, empezar a crear ideologías, a crear corrientes de pensamiento, y decir, es que como Dios es mi Dios de mi salvación, pues yo por donde ande, Dios me tiene que salvar. Pero aquí dice lo contrario. Aquí dice que como Él es el Dios de mi salvación, Él es el que me tiene que encaminar. ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Por dónde tengo que cruzar? Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. No me estoy refiriendo a que tengo que hacer las cosas bien para ser salva. No, porque la salvación es por fe y no por obras. Porque Cristo nos amó aún antes de que nosotros lo supiéramos. Cristo nos amó aún y cuando éramos pecadores. Pero la cuestión es esta, que si Dios ya te sacó, ya te liberó del pecado, ya tienes la sangre de Cristo, limpió tus pecados, ya has salido de Egipto, ahora lo que corresponde es decirle a mi libertador, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? Imagínate, te saca Moisés de Egipto y tú le dices, no, Moisés, por ahí no, es que Dios dice que crucemos el mar. No, nos vamos a ahogar, por ahí no. Mejor hay que regresarnos, que maten a los que tengan que matar y los que sobrevivamos, pues ahí le seguimos echando ganas, ¿no? No, porque muchas veces Dios te va a decir, por ahí, vas a cruzar el mar. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a cruzar? Y es que es Dios el que marca el camino, porque Él es Dios, el que es fuerte, el que es soberano para poder cumplir con sus promesas. Pero muchas veces, aún como cristianos, nosotros pues queremos ser quienes determinen cuál es la tierra prometida y queremos decidir qué camino seguir. Y queremos esperar, queremos que Dios se quede observando cómo hago las cosas, cómo dirijo mi vida, y ya si tengo problemas en el camino, pues que Dios intervenga, ¿no? Que me ayude. Y ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento de Egipto, porque es un pensamiento muy religioso, pero no religioso de la religión que nos habla el libro de Santiago. No estamos hablando de ayudar a los huérfanos, de ayudar a las viudas. Ese tipo de religión de la que señala Santiago, no estamos tocando ese punto. Estamos hablando de una religiosidad donde Dios no es Dios. Dios es una figura, pues que tenemos todos como para ser buenas personas, y es algo moral,
Y hasta ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y pues cada quien es devoto a cierto ídolo y hasta ahí. Pero un Dios real no va a estar observando a ver cómo vives tu vida y a ver a qué horas me ocupa, a ver si me necesita. No, Dios es Dios. Nosotros no somos más que ceniza, decía Abraham. Dios es Dios. Y el problema con este pensamiento, con este orden de hacer las cosas de yo dirijo mi causa, yo pongo mi camino, yo lo sigo y que Dios me ayude en lo que tenga problema, ese tipo de pensamiento, el problema con eso es que ese orden en las cosas me lleva a la idolatría. Me lleva a tomar mis arcillos, mis alhajas, mis sueños, mis planes, mis deseos, mis pensamientos, mis ideologías, todo lo que es valioso para mí, lo tomo y construyo con eso un becerro y lo adoro. Mira, en Mateo 6:19, en el versículo 21, Jesús nos dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si para mí la tierra prometida es tener, un ejemplo, solvencia económica, ganar fama, riqueza, estatus, mi tesoro, mis alhajas, las voy a fundir y me haré un ídolo que vaya de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis intereses. Y entonces toda mi vida va a estar encaminada a obtener eso. Toda mi vida va a girar alrededor de eso, de mi tesoro, de mi ídolo. Y entonces, todo lo que haga y deje de hacer será para llegar a mi destino, a esa tierra prometida que yo solita me puse, a obtener ese objetivo. Se vuelve la razón, se vuelve el todo de mi vida. Y la adoración de mi corazón va encaminada a ese becerro de oro, va encaminada a ese objetivo. Quizá a lo mejor no batallas con eso, pero fíjate, al menos es algo con lo que yo he batallado en mi corazón. Hay quienes determinan que su tierra prometida es su familia. Trazan el rumbo para lograr la estabilidad, la seguridad y el bien de su familia. Y creamos nuestro propio diseño de familia. Ponemos a la familia por encima de todo, por encima de Dios, y tomamos a Dios como un accesorio que nos acompaña en el camino y buscamos utilizarlo cuando llegan tiempos complicados. Entonces volvemos a nuestra familia un ídolo y nos olvidamos de la vida eterna. Y llega un punto en el que la salvación, el cielo, el infierno, con que mi familia y yo estemos bien, con eso. Pero no fuiste llamado para conformarte a eso. Ahora, yo no estoy diciendo que dejemos a la familia de un lado. No, la familia es nuestro primer ministerio. Pero no puede estar por encima de nuestro libertador. No puede estar por encima de Jesús. No puede estar por encima de Jesús diciendo, no, ¿sabes qué, Jesús? Por ahí no puedo ir. Por donde tú me dices que no, porque voy a tener problemas con mi familia. Porque si hago eso voy a perder a mi familia. Porque entonces ese miedo que motiva nos está frenando y nos está obstruyendo para continuar con el camino de Dios. Jesús en algún momento dijo, aquí no tengo ahorita la cita, pero un joven quiso acercarse a él para seguirlo y Jesús le dijo, quien no aborrezca a su padre y a su madre, o quien ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora, no se refería a deshonrar a nuestros padres, significa un orden. Primero está Jesús, primero está Dios. Y bueno, retomando, porque luego yo me voy por las ramas, pero retomando. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Quizá otras personas tendrán como tierra prometida el trabajo y toda su vida girará en torno al éxito laboral, al éxito profesional. Hay quienes tienen a su tierra prometida como estar en lugares de autoridad, ¿no? Tomar las decisiones importantes, políticas, sociales, económicas. Y toda su vida va a girar
en torno a eso. Y quiero que me acompañes ahí mismo donde estábamos en Éxodo 32, en el versículo 7 y el versículo 8. Ya vimos todo lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, todo lo que traían, todo lo que estaban haciendo. Y Moisés estaba en el monte, Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, Moisés estaba escuchando la voz de Dios. Y de repente, Dios le dice a Moisés, aquí en el capítulo 32, versículo 7, le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¡Qué fuerte! Baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No hay nada oculto para Dios. Y aquí hay dos cosas interesantes o dos cosas que me gustaría resaltar. Las palabras que Dios usa. Número 1 dice que el pueblo se ha corrompido. Y número 2 dice que muy pronto se han apartado del camino que Dios les mandó. ¿Qué significa corromper? Si nos vamos a su etimología latín, proviene del latín corrumpere, un verbo compuesto por 2 elementos. El prefijo com, su significado es reunión o completamente, y verbo rumpere, que significa romper, quebrar o hacer pedazos. Etimológicamente, o sea, yéndonos a la raíz de la palabra, corromper significa romper por completo. También se puede decir quebrantar o hacer pedazos algo. Y Dios le dice a Moisés, el pueblo se ha corrompido, se quebró, se hizo pedazos por completo, corrompió su corazón. Entonces, Dios nos libertó. Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿acaso se ha corrompido mi corazón? Esa es la pregunta. ¿Acaso se ha corrompido mi corazón? ¿Acaso me he apartado del camino que Dios manda? Porque Dios hizo una obra extraordinaria. En aquel entonces sacando al pueblo de Egipto, pero en estos días también con la muerte y resurrección de Jesucristo, con la libertad que Él nos ha dado. Pero entonces habrá que preguntarnos nosotros como cristianos si mi corazón se ha corrompido, si por donde estoy caminando no es el camino que Dios me dio, si he perdido el enfoque, nos hemos concentrado en aquello que deseamos obtener aquí en la tierra y hemos olvidado que somos peregrinos y extranjeros. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Para lograr eso, para lograr esa renovación de nuestro entendimiento, necesitamos definir a quién vamos a seguir. ¿A nosotros mismos? ¿A nuestros caminos? ¿A nuestros objetivos? O más bien, elegiremos someternos a nosotros mismos, someter mis caminos, someter mis objetivos a la voluntad de Dios, sabiendo que mi bendición proviene de Dios y no es algo que yo tenga de tú tendrás bendición, que es cierto, obedecer trae bendición, pero Dios quiere algo más allá. Dios quiere que tú seas bendición, linaje
de los hijos de bendición. Sabiendo entonces que mi bendición proviene de Dios, sabiendo que quizá nunca logre encajar con los estándares del mundo, quizá nunca llegue a tener una mansión y unas propiedades increíbles, quizá nunca llegue a tener, no sé, nunca llegue a ser presidente de México, yo qué sé. Quizá a lo mejor nunca llego a alcanzar esos estándares, pero está bien, porque mi patria celestial no está aquí en la tierra, porque los estándares del mundo no son los estándares de mi Padre. Los estándares del mundo son distintos a los estándares celestiales. Como iglesia, yo creo que Dios nos ha sacado y nos ha librado de muchas cosas, pero lo más importante, la mayor victoria, es saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la mayor victoria. Ahora, yo no digo que Dios no se interese por nuestro día a día. Él lo hace. Y Él es fiel, Él es justo, Él es provisor. Él es nuestro buen pastor. Nada nos faltará. Es cierto. Pero quiero decirte que no tenemos que desenfocarnos de que nuestra tierra prometida no está aquí. Nuestra tierra prometida vendrá con Jesús, vendrá con su segunda venida. Él traerá nueva tierra, nuevos cielos. Eso es a lo que aspiramos, esa es nuestra nueva patria, nuestra nueva ciudadanía. No nos conformemos con las cosas de este siglo. Y mira, hay cosas que pasan en la vida. Hay violencia, hay conflictos en la misma familia, hay disolución, hay división. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Pero déjame decirte que sobre todas estas cosas que nosotros podemos llegar a padecer aquí en la tierra, por sobre todas esas cosas, Dios es Rey. Y Dios es Dios. Y Él es inmutable, Él no se mueve, Él está ahí. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Pasarán gobiernos, pasarán reinos, imperios caen y nacen, pero la palabra de Dios permanece. Y esa palabra es lo que nos mantiene firmes a ti y a mí. No el éxito que podamos conseguir en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar. Son cosas buenas y está bien, pero que no sean nuestros zarcillos convirtiéndolos en becerros de oro. Cuidémonos, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y hay que recordar que Dios es Dios, que Él es Dios. Y nos ama, y nos ha liberado, y nos tiene una ciudad preparada. Cuando Jesús se iba a ir, le dijo a sus discípulos que en su casa muchas moradas hay, y que iba a prepararlas para ellos. Y eso mismo nos dice a nosotros, Él está preparando ese lugar para nosotros. Esta vida no termina con nuestra muerte física. Hay eternidad, hay esperanza, hay un futuro. Y si te va bien o si te va mal, como diría Salomón en el libro de Eclesiastés, tanto el rico como el pobre, tanto el sabio como el necio, todos tienen el mismo fin. Todos vamos a terminar dando cuentas a Dios de nuestras vidas. Y así, si fuiste el hombre más rico del mundo, vas a terminar ante su trono, vas a terminar ante su gloria. Y así, si fuiste la persona más pobre del mundo, vas a terminar ante su gloria, vas a terminar ante su trono. Si fuiste sabio, si fuiste prudente, vamos a terminar ante su trono. Si fuiste necio, si fuiste ignorante y quisiste vivir una vida loca, también vas a terminar frente a su trono. Aquí lo que podemos concluir es que nosotros tenemos que decidir a quién servir, a quién servimos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hogares. ¿A quién servimos? Y vamos a terminar con estos pasajes. Todavía tenemos tiempo. Gracias a Dios pudimos hacerlo
lo más compacto que se pudo, porque eran muchos versículos, pero yo creo que es para la gloria de Dios y yo confío en que Dios esté hablando en nuestros corazones. A mí me ha hablado profundamente. Tengo que decidir a quién servir. O sirvo al mundo o sirvo a Dios. No pueden ser ambos. No puedo poner un becerro de oro y después decir que voy a celebrarle fiesta a Jehová. Eso no puede ser. Y ahí mismo vamos a terminar. Bueno, no, vamos a leer otros dos, pero regresemos al pasaje de Éxodo, Éxodo 32, en el versículo 17. ¿Recuerdan que Moisés subió con Josué, con el joven que lo ayudaba, con Josué? Entonces, cuando Dios le dice baja, pues empiezan a bajar, pues era un cerro, no era un monte, empiezan a bajar. Y en el versículo 17 dice que cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué se espantó, dijo, nos atacan, nos atacan. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo. Y esto es bien importante porque muchas veces solemos confundirnos y vamos por nuestros caminos, hacemos nuestros becerros de oro y pareciera que cuando las cosas salen mal, pareciera que decimos, nos atacan, nos están atacando, ¿de dónde viene esto? ¿A qué espíritu hay que reprender? ¿No? Y a ver, si es cierto, hay una guerra espiritual que se está haciendo, que se está realizando en los lugares de los cielos, en los lugares de los principados, pero también es cierto que hay ocasiones en las que no nos está atacando nadie. Somos nosotros cantándole a un Dios falso. Y también hay que saber reconocer esa parte. Porque, mira, si es ataque del enemigo, el enemigo ya está vencido. Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero tenemos que tener cuidado nosotros de ir en pos de otros dioses, de ir en pos de ídolos. Porque entonces ahí no es el enemigo, ahí somos nosotros. Y sí hay una influencia demoníaca que va a estar ahí, el enemigo está buscando, como león rugiente, está buscando a quien devorar. No te dejes devorar, no sucumbas a los zarcillos de oro y hagas tus becerros, o hagamos nuestros becerros, no hay que hacerlo. El versículo 19 dice, y aconteció que cuando él, estamos hablando de Moisés, que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. No sé si ustedes alguna vez llegaron a ver esa película era una película larguísima que hablaba de los tiempos de la Biblia. Y cuando llegan a este pasaje, se ve en la película cuando Moisés rompe las tablas y el pueblo empieza a gritar y empieza a llorar, porque ¿saben qué fue lo que hicieron? No, nadie los obligó, ellos lo hicieron. Y Moisés se enciende en ira por lo que estaba pasando. Y déjame decirte que cuando tú y yo nos creamos ídolos, el Espíritu Santo está celoso de nosotros y arde su celo por ti, arde su celo por ti. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos responsables de lo que hacemos en la intimidad, porque de lo que nos alimentemos, estoy hablando del espíritu y del alma, de lo que nos alimentemos, eso es lo que estamos fortaleciendo. Si fortalecemos la carne con cosas que estamos viendo, con cosas que estamos escuchando, con cosas que estamos haciendo, hay un Espíritu Santo que está celoso, que es fuego consumidor. Tú y yo somos responsables de alimentar nuestro espíritu con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos. Versículo 20.
y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? A lo mejor esta es la pregunta que debemos hacernos también el día de hoy. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos traído tan gran pecado? Y mira, yo no quiero así como sonar de señalar, de decir, hey, tú, porque la verdad es que todos lo hemos hecho. Y más bien creo que este es un tiempo donde Dios está permitiendo el arrepentimiento. En el versículo 26, Moisés habla, dice aquí que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque aún en el mismo pueblo de Israel, solo una tribu aceptó que estaban haciendo mal. Solo fue una tribu la que dijo: nosotros estamos por Jehová. Y ese es el remanente. Y hermano, hermana, yo quiero que tú y yo seamos de ese remanente. Que seamos de esa tribu, seamos esos pocos que digamos: Dios, fallé, sí hice un becerro de oro, pero yo estoy contigo. Quemamos el becerro, lo trituramos, lo molemos, lo hacemos añicos y yo estoy por Jehová, yo estoy por mi Dios, yo estoy por Él. Pero se necesita determinación. Y yo sé que hoy vamos a salir con esa determinación, no porque sean nuestras fuerzas, sino porque su Espíritu Santo está aquí y su palabra dice que Él pone tanto el querer como el hacer. Y yo hoy oro, hermano, hermana, para que el Espíritu de Dios ponga en ti tanto el querer como el hacer. Que nos defina, que definamos si estamos por Jehová. Acompáñame a Josué. Josué 24. Josué, este joven que estuvo con Moisés, él estuvo ahí parado con él. Él vio cómo Moisés les dijo: ¿quién está por Jehová? Véngase conmigo. Y él vio cómo fue la tribu de Leví los que se acercaron con él. Y resulta que cuando Moisés fallece, cuando Moisés muere, quien se queda en su lugar es Josué. Y Dios usa a Josué para llevar al pueblo de Israel a tomar posesión de esas tierras, de las tierras del cananeo, de las tierras del fereceo, de las tierras del heveo. Y cuando toman posesión y ya todo está, digamos, está bien, está en orden, ya todos tienen su parte de tierra, el pueblo de Israel vuelve a caer en la idolatría. Una vez más, el pueblo de Israel, ya en la tierra prometida, vuelve a caer detrás de ídolos falsos. Se va detrás de los dioses de los pueblos que conquistaron. Y entonces, a mí no me sorprende cuál fue la postura de Josué, porque Josué vio cómo reaccionó Moisés y Josué reacciona de una manera similar. En el capítulo 24, en el versículo 15, les dice a los israelitas, les dice: a ver, si mal os parece servir a Jehová, escogeros hoy a quién sirváis. Si no quieres servir a Jehová, si te parece algo malo, adelante, escoge al Dios que tú quieras. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y si se fijan, ambas partes, a los dioses de vuestros padres y a los dioses de los amorreos, ambos dioses están con D minúscula, porque no es el verdadero Dios. Pero tú decides a quién servir. Si quieres servir a los de tus papás, adelante. Si quieres servir a los de tus nuevos amigos, tus nuevos vecinos, adelante. Pero termina con una máxima impresionante: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.
Así que, ¿por qué no oramos hoy, iglesia? Y ahí donde estás, yo creo que es momento de reflexionar, es momento de hablar con Dios, es momento de tú personal con Él. Pero yo te animo a que escojamos servir a Jehová. Dios esconde minúscula, hay muchísimos. Los ha habido en todas las épocas del tiempo, en todas las épocas de la historia de la humanidad, y lo seguirá viendo. Pero aquí la cuestión es nosotros a quién vamos a servir. En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra intimidad, ¿a quién vamos a servir? Padre, aquí estamos, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra nos siga hablando, aun cuando salgamos de aquí, Señor. Porque queremos, Señor, realmente seguirte a ti. Sabemos, Padre, que hemos hecho cosas que no han sido de tu agrado. Sabemos que por ahí hay todavía joyas, alhajas que apreciamos, que nos trajimos de nuestra vida anterior, del mundo, de nuestra vida antes de ti, Jesús. Y muchas veces hicimos nuestros becerros de oro, pero ahora, Padre, queremos consagrarnos únicamente a ti. Enséñanos qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que destruir, Señor, porque te queremos servir a ti. Solamente a ti, Señor. Nuestra alma anhela la vida eterna, Señor. Por eso tantas personas quieren trascender, pero nosotros sabemos que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, Jesús. Queremos llegar al Padre por medio de ti, sin obstáculos, sin ídolos, solo entregarnos a ti, Jesús. Gracias, Padre. Reina en nuestras casas, reina en nuestros hogares. Queremos honrarte, queremos adorarte, Señor. Que junto con nuestras familias podamos decidirlo. Mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén.